Buenas noches, mis queridos hermanos. Para mí es un honor y un privilegio poder hablarles en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando un tema muy especial. El tema se llama Abandonado por el Padre. Durante mucho tiempo hemos pensado que Jesús fue abandonado por su Padre en el momento más difícil. Es más, es una creencia dentro de los cristianos que Jesús fue abandonado al final de su ministerio por el Padre. Pero eso no enseña la palabra. Por el contrario, la palabra enseña otra cosa. Antes de ir a la Biblia, me gustaría orar con ustedes un momento. Oremos. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Te damos gracias, Señor, por la libertad. Te damos gracias por la salud, Señor. Y te damos gracias porque en tu infinita misericordia permites que nos reunamos en la noche de hoy. Ahora, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos sacar de la Biblia una lección para nuestras vidas. Amén, Señor. Amén, Jesús. Nosotros vamos a comenzar leyendo en el libro de Mateo, en el versículo 45 del capítulo 27. Y nos dice, y desde la hora sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona. Ese versículo es más o menos similar al que encontramos en el relato de Lucas. Ahora bien, los judíos contaban el día, las horas del día, desde que salía el sol. O sea que a las 6 horas del día, estamos hablando que eran las 12 del mediodía. Y la hora novena sería a las 3 de la tarde. O sea que entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde hubo oscuridad. Y hubo oscuridad porque en ese momento estaba apagándose la luz del mundo. Porque Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Y la luz se estaba apagando. La luz se estaba agonizando. La luz se estaba muriendo. Yo diría que es el momento más difícil de la historia de la humanidad. El momento más difícil de la historia de la humanidad. Vivir sin Jesús. Ahora bien, el próximo versículo que tiene Lucas es diferente al que tiene Mateo. Porque si usted va a Lucas, Lucas nos dice en el capítulo 23, versículo 25, y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por el medio. O sea que pasó en ese momento de oscuridad, pasó algo importantísimo. El velo del templo se rompió. Aquel velo que era muy importante porque era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Aquel velo que separaba de la vista de las personas que entraban al tabernáculo el arca sagrada, que separaba ese lugar, la parte superior del arca, donde se reflejaba la luz de la presencia de Dios, se rompió. Dios no iba a estar más en el tabernáculo.
Dios no iba a manifestar su presencia en el tabernáculo. Dios iba al lugar santísimo con el Padre en el trono. Para allá iba Jesús al momento de resucitar. ¿Qué importancia tenía el velo? Bueno, cuando se hacía el sacrificio, recuérdese que se asperjaba sangre en el velo para representar los pecados de la persona. Ya se había hecho el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Jesús el que había muerto para darnos salvación. Así que en ese momento que Jesús estaba agonizando, que estaba muriendo, ese sistema de religión judía, esa maqueta que habían hecho en el tabernáculo del templo que estaba en el cielo, perdía para siempre su significado, porque Cristo había cumplido con su ministerio y había muerto para darnos vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La oscuridad es parte del juicio de Dios. O sea, la oscuridad es parte del juicio de Dios. O sea, que en esos últimos momentos de Jesús en la cruz, Dios hizo un juicio mientras que su Hijo moría en la cruz. Ahora, si vamos al próximo versículo, que es el 46, nos dice: y cerca de la hora nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo primero que podemos notar es: ¿será que Jesús realmente se sentía abandonado? ¿Pensó quizá Jesús que fracasaría en su misión? ¿O pensó que moriría alejado de su Padre? Nosotros vamos a encontrar dos teorías teológicas. Una que dice de que Jesús, en efecto, estaba abandonado por su Padre y solo en la cruz. Y otra que dice que el Padre nunca abandona a sus hijos y siempre está con ellos. Hoy vamos a estudiar la Biblia y vamos a llegar a una conclusión. Yo no le voy a decir lo que yo pienso, yo le voy a decir lo que dice la Biblia y usted va a llegar a su conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a estudiarla. Lo primero que les tengo que decir es que según el pensamiento judío, Dios siempre ayuda a los buenos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Según el pensamiento judío, Dios siempre ayuda a los buenos. Y vamos a ver unos ejemplos. Daniel, cuando Daniel llegó a Babilonia, le dijeron: tú tienes que comer todas estas cosas. Y él dijo: yo no como esas cosas. Yo me voy a mantener en mis convicciones, porque esas cosas son sacrificadas a los ídolos. Yo no como sacrificado a los ídolos. ¿Qué le dijo el jefe de la guardia del rey? Te voy a dar tantos días. A los tantos días te hago un examen y vamos a ver cómo sales. Daniel y los jóvenes hebreos no comieron de la comida del rey. Le hicieron el examen, salieron mejor que los otros. Cuando terminó el curso, salieron mejor que los otros. ¿Por qué? Porque Dios siempre ayuda a los buenos. ¿Qué sucedió? Nabucodonosor, lleno de orgullo, mandó a hacer una estatua y dijo: el que no adore la estatua va a morir, va al horno del fuego. ¿Qué dijeron los jóvenes hebreos? Nosotros no vamos a adorar la estatua, nosotros solo adoramos al Dios del cielo.
¿Qué pasó? Los metieron en el horno de fuego. ¿Murieron? No murieron. Dios los salvó. ¿Por qué? Porque Dios siempre ayuda a los buenos. ¿Qué le pasó a Daniel? Lo metieron en el foso de los leones. Esa historia nos la recordamos. ¿Se lo comieron los leones? No se lo comieron los leones. ¿Por qué? Porque Dios ayuda a los buenos. Primera pregunta. ¿Qué le pasó a Cristo? Si Dios ayuda a los buenos, ¿qué pasó con Jesús ese día? ¿Qué decían los judíos? ¿Qué decían los fariseos? Dice Juan 19:7 y vamos a verlo. Dice Juan 19:7. Y respondiéronle los judíos: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué? Porque se hizo hijo de Dios. Según la ley, el que decía que era Dios blasfemaba y tenía que morir. Según la ley de Moisés, normalmente solo 4 personas morían. Tenían que morir por sus pecados y por sus obras. El que asesinaba a otra persona tenía que morir. El que secuestraba a otra persona tenía que morir. El que cometía un delito sexual tenía que morir. Y el que no guardaba el día de reposo tenía que morir. Esos eran los 4 motivos fundamentales en la ley de Moisés por los cuales la persona tenía que morir. A Jesús ellos lo condenan porque como ellos no creen de que Jesús es el Hijo de Dios, cuando Él dice, yo soy el Hijo de Dios, entonces ellos dicen, blasfemó. Y por haber blasfemado contra Dios, tiene que morir. O sea que por una excepción de la ley es que Jesús es condenado a muerte. Ahora, nos dice Deuteronomios 21:23 que es maldito de Dios el que cuelga en un madero. O sea que para un judío conservador, Jesús murió sin ayuda de Dios, condenado por la ley y maldito por colgar en un madero. Imagínese usted lo difícil que era para que un judío entendiera que Jesús era el Hijo de Dios y que vino a morir por nuestros pecados para darnos salvación a usted y a mí. La palabra que leímos en Mateo, el libro de Mateo está escrito en arameo. Es el único libro del Nuevo Testamento que no está escrito en griego. Estas palabras de Elí, Elí, las escribió Mateo en hebreo, mientras que el libro de Marcos, en lugar de decir Elí, dice Eloi, lo que sería hebreo. Cuando usted busca el significado de la palabra en el idioma original, Elí o Eloi significan mi Dios, Dios poderoso y fuerte. En el Antiguo Testamento, para la palabra Dios, ellos la asocian con más de 40 palabras. Está el nombre de Dios como tal, que es Yahvé, pero ese nombre un judío evita decirlo, porque es el Dios del pacto. Y el judío, como en los 10 mandamientos se dice, no tomará el nombre de Dios en vano, él no va a usar el nombre de Dios. Entonces, él usa unas palabras que describen a Dios. Ellos le llaman a Dios Señor, Todopoderoso, Misericordioso, Dios de amor, para evitar decir Yahvé.
Ahora, la única diferencia que tiene la palabra Elí con Elohim es que Elí también significa alto, exaltado, elevado y ascendido. Todas estas palabras son calificativos de Dios, que cuando Jesús dice en la cruz, Elí, Elí, o Eloi, Eloi, como lo menciona Marcos, está diciendo mi Dios, Dios poderoso, Dios fuerte, Dios exaltado, Dios elevado, Dios extendido. Ahora, tenemos que estar claros en unos aspectos. Jesús no fue una víctima de las circunstancias. Jesús vino a este mundo a morir por usted y por mí. Él vino a morir por nuestros pecados para regalarnos la salvación. Jesús no sufrió simplemente porque Él haya cometido un delito o haya cometido una falta. No, Jesús sufrió siendo totalmente inocente. Y eso lo confirma desde Judas, Pilato, la esposa de Pilato, el centurión en la cruz. Todas esas personas que estuvieron ahí, aunque no creían en Cristo como Dios, dijeron verdaderamente este hombre es inocente. Jesús es el Rey y como Rey murió para darnos a nosotros, los súbditos, la vida eterna. La cruz fue realmente la tentación más grande que pasó Jesús. Nosotros normalmente estudiamos, cuando comienza el ministerio de Cristo, que Jesús va al desierto y es tentado. Y entre las tentaciones está que las piedras se conviertan en pan, que salte de la torre del templo o que adore a Satanás para que reciba los reinos de este mundo. Pero esas tentaciones no fueron nada en comparación a estar en la cruz. Dios eterno, todopoderoso, estuvo como hombre en la cruz y sufrió y murió por nosotros. Esa fue la tentación más grande. Cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Esa fue la tentación más grande. Pero Jesús la resistió. Y la resistió para podernos dar la salvación. Después de la muerte de Cristo, comenzaron los cambios. Cuando Cristo murió, se rompió el velo que separaba en el santuario el lugar santo del lugar santísimo. Porque ahora el ser humano podía ir directamente a Dios. Ya no era por ese ejemplo de sacrificar un animalito para que consiguiera perdón de sus pecados. Ahora el ser humano podía ir directamente a Dios y pedirle, por medio de Cristo, directamente al Padre. Ningún poder puede detener el triunfo de Cristo sobre la muerte. No había forma de que Jesús no fuera a triunfar, porque Él se había consagrado y había hecho todo lo que el Padre le había pedido. Y si Jesús sufrió la lejanía del Padre, fue para que nosotros pudiéramos sentir la cercanía del Padre en nuestros momentos difíciles cuando caemos. Ahora, nos dice el libro de Lucas 24:44, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, refiriéndose a Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Para nosotros poder entender los textos que estamos estudiando, tenemos que ir a los salmos. Los salmos son un grupo de cantos que fueron hechos por diversas personas. Se dice que David hizo 73 salmos. Moisés hizo 1, Salomón hizo 2, Coré hizo 11, Asaf hizo 12, Enán hizo 1, Etán hizo 1 y Ezequías hizo 10. Tenemos que hay 39 salmos huérfanos que se presume que son de David. Ahora bien, ¿qué importancia tienen los salmos? Bueno, lo que pasa con los salmos es que los salmos detallan el sufrimiento de Cristo en la cruz, prácticamente como ningún otro libro. Si nosotros vemos lo que es el arresto y la agonía de Cristo como tal en la cruz, vamos a encontrar que el Salmo 2, versículo 2, dice: y los jefes se reunieron contra Dios y contra el Mesías, igual que como nos habla Mateo 26, 3 al 4, que dice que se reunieron para hacer la planificación de cómo iban a matar a Cristo. Si nosotros vemos en Juan 13, 18, que nos dice que Cristo iba a ser traicionado por la persona que compartía el pan con él, vamos a encontrar que Salmo 41:10 habla de que iba a ser traicionado por la persona que compartía el pan con él. También nos dice los salmos que los fariseos odiaban a Jesús. Dice: nos odian a mí y a mi Padre, pero así se cumple lo que está escrito. Lo dice Salmo 69:5 y lo expresa Juan 15:24. Cuando nos habla de la tristeza que sufrió Jesús, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo dice Salmo 42:6 y lo dice Mateo 26:38. Cuando le preguntan a Jesús: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Y él contesta: sí, yo soy, que dicen que Jesús blasfemó, nos lo dice Salmo 110:1. También encontramos los testigos falsos que hablaron en contra de Cristo, lo dice el Salmo 27:12 y el Salmo 35:11. Se levantarán contra mí testigos falsos y me preguntan de lo que no sé. Eso lo recoge Mateo 26:59 en adelante y Marcos 14:55 en adelante. Nos dice Salmo 69:22, me han dado hiel como alimento. Y recoge Mateo 27:34 y dice: me dieron vino con hiel, y dicen que lo probó. Nos dice sobre las ropas de Cristo y el sorteo que se dio, lo mencionan los 4 evangelios. El Salmo 22:9 nos dice: se han repartido mis vestidos y han echado suerte sobre mi túnica. Sobre las burlas que hicieron contra Cristo, nos dice Mateo: movían la cabeza y decían: ha confiado en Dios, que Él lo libre ahora. Lo dice Mateo 27:39 y lo dice Salmo 22:8 al 9. Cuando Jesús dijo: yo tengo sed, como lo relata Juan 19:29, nos dice Salmo 22:16 las mismas palabras prácticamente, que dice que cuando tenía sed me dieron vinagre, como lo dice Salmo 69:22, y mi paladar está seco como una teja, Salmo 22:16. Ahora bien, todas estas partes que hemos leído de los salmos es simplemente para que tengamos una idea de cómo en los salmos, cientos de años atrás, ya se había profetizado el sufrimiento de Cristo. Ahora, el salmo que vamos a estar viendo hoy, en las próximas 3 horas, no se preocupen, no va a ser tanto, en los próximos minutos,
es el Salmo 22. El Salmo 22 comienza diciendo: Dios mío, que me has dejado. ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Cuando nosotros vemos el idioma original, las palabras que dijo Cristo en la cruz, que acabamos de leer en Mateo 27, versículo 46, que es Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?, son las mismas palabras con que comienza el Salmo 22. O sea, que Jesús estaba repitiendo un salmo en el momento de morir. Jesús no estaba diciendo que el Padre lo había desamparado. Jesús siempre estaba seguro de que Él era el Hijo de Dios. Y las palabras de Jesús en este salmo, que por cierto se llama la oración del justo, lo que quiere decir es que Dios, en ese momento, Jesús estaba expresando: aunque yo esté solo aquí, aunque yo esté pasando por este problema, Dios me va a reivindicar, porque ese es el fin del Salmo 22. Vamos a ver unos pocos textos, porque no podemos ir al detalle como yo quisiera, del Salmo 22. En el Salmo 22 vamos a encontrar, en esos primeros versículos, en 1 y el 2 que yo leí, lo denominan el grito de angustia. En los versículos 3 al 11 se denomina no llega la ayuda. En los versículos del 12 al 18 lo llaman el sufrimiento. En los versículos del 19 al 31 lo llaman el canto de alabanza. Ahora bien, si nosotros vamos en detalle al Salmo, nos dice el versículo 3: Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. ¿Quién va a librar a Jesús? Dios, el Padre. ¿Qué nos dice el versículo 5? Clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. ¿Ustedes creen realmente que Jesús se sentía abandonado por Dios en ese momento? ¿Qué nos dice el versículo 7? Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza. ¿Y qué dicen? Jehová, libéralo. Versículo 11. No te alejaste de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Se alejó Dios de Cristo? No. ¿Qué nos dice el versículo 15? Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó en mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Qué dice más adelante? Porque perros me han rodeado. Habla de perros, habla del león y habla de los toros. El león, ustedes saben muy bien a quién se refiere. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Jesús estaba confiado en que Dios lo iba a liberar. ¿Qué nos dice el versículo 23? Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, siéntete todo Jacob, simiente toda de Jacob. ¿Qué nos dice el versículo 30? La potestad
le servirá. Será ella contada por una generación de Jehová. ¿Y qué nos dice el 31? Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. ¿Quién hace justicia? Dios. Dios. Yo no sé realmente quién organizó los salmos. Les dije así rapidito quiénes los escribieron. No sé quién lo organizó. Pero de forma maravillosa, después del Salmo 23, después del Salmo 22, está el Salmo 23, que es el pastor de las ovejas. O sea que cuando Cristo muere, se convierte en el pastor de las ovejas. Y después viene el Salmo 24, que es el Rey de Gloria. O sea que el orden que tienen los salmos nos dice lo que está sucediendo. Cómo Cristo iba a morir, cómo Cristo iba a resucitar, cómo Cristo iba a ser nuestro pastor y cómo Cristo iba a estar triunfante en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarlos a leer Juan 16:32. Y ya vamos a terminar, no tengan estrés. ¿Qué nos dice? Dice, he aquí la hora viene y ha venido, porque seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes se van a ir. Cuando Jesús estaba en la cruz, nos decía ayer Sammy que solo habían 5 personas que estaban ahí. Juan, María, la madre de Jesús, María Magdalena, otra María, eran 5. Los discípulos no estaban ahí. Mateo y Marcos no estaban ahí. Los que escribieron esta parte no estaban ahí. A ellos les contaron. ¿Cómo le parece? Pero Jesús lo había profetizado, me dijo, ustedes me van a ir, me van a dejar solo, pero mi Padre no me va a dejar solo. Y Juan 17:5, para terminar, el último texto que vamos a ver, ¿qué nos dice? Ahora pues, Padre, glorifícame, tú acerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti, antes que el mundo fuera. ¿Alguno de ustedes tiene duda si el Padre abandonó a Cristo en la cruz? Dios nunca abandona a sus hijos. Puede ser que usted sea el pecador más grande que tiene esta humanidad. Puede ser. Puede ser que una de las personas que me está viendo por televisión sea algún asesino en serie, algún tipo de criminal así. Yo quiero decirle que Dios no lo ha abandonado, que Dios está a tu lado. Y si tú estás hoy aquí, es porque Dios te ha hablado y te ha traído acá. Porque Dios te ama. Porque Dios murió por ti. Porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo quiero invitar al grupo de alabanza, quiero invitarlo, mientras que ellos cantan un corito, yo quiero pedirle a los que están aquí, si alguno ha decidido seguir a Cristo, que se ponga de pie. Jesús pasó por la cruz simplemente para darnos salvación y vida eterna a nosotros. Esa fue la única razón.
Esa fue la única razón. Cristo quería darnos la salvación. He decidido seguir a Cristo.